Mateo 11, vamos a estar leyendo verso 25 hasta el verso 30, ¿sí? Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Mateo 11, 25, dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amado Dios, nos encomendamos a la guía de tu Espíritu en esta mañana, que al exponer esta verdad tan particular, tan especial en la Escritura, deseamos que podamos tener la bendición de recibir del Espíritu mayor entendimiento de lo que hemos de escuchar en este momento. Que tú trates con nuestras almas, tú puedes aplicar la Escritura en áreas donde el mensaje hoy no llega. Por eso pedimos, Padre, que tú seas soberano en este momento, hablando más allá de lo que tu siervo ha de decir en esta mañana. Pedimos que salves a aquellos que aún no te conocen, que puedan ver a Cristo, y deseamos, Padre, que los creyentes seamos estimulados a poder depender de esta verdad tan preciosa de saber que somos amados incondicionalmente por ti. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, el sentir de Cristo, este fue el punto de partida de esta serie de estudios, ¿sí?, que tienen como fin definir, ¿sí?, la manera en que deben darse las relaciones dentro de la comunidad de creyentes, esto es, dentro de la iglesia, ¿no? Aunque los principios que estamos viendo son universales y se aplican en realidad en todas las relaciones, en todos los ámbitos, ¿sí? Nosotros la estamos aplicando de manera precisa justamente en el seno de la iglesia porque fueron entregadas principalmente, o mejor dicho, originalmente en ese contexto, en el contexto de creyentes, ¿sí? Y cuando empezamos esta parte del estudio en la que estamos detenidos, y hoy ya es el último mensaje sobre esa parte, ¿sí?, cuando partimos, lo hicimos desde Filipenses capítulo 2, donde Pablo exhorta justamente a la iglesia de Filipos, diciendo que no hagan nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, un desafío tremendo le dio a la iglesia en Filipos, ¿verdad? El hecho de la humildad está relacionada con el servicio, de manera directa, de manera precisa. Una persona humilde sirve a los otros y deja de pensar en sí mismo. Eso es humildad. Bueno, semejante desafío seguramente habrá llevado a los filipenses a encontrarse y decir, wow, ¿cómo hacemos esto? Bueno, Pablo responde en el versículo 5 de esta manera. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí viene nuestro título de toda esta serie, el sentir de Cristo, que esa palabra sentir en el original refiere a la palabra, a la mente, ¿sí?, a la manera de pensar. Es la palabra nous, de donde viene neurología, neuropsiquiátrico, neurona, todo tiene que ver con la manera de pensar, ¿sí?, de esa palabrita viene esa palabra, sentir aquí, que se tradujo como sentir aquí en este texto, ¿no? Y de ahí en más, a partir de ese texto en Filipenses 2, empezamos a exponer el carácter humilde de Cristo. Y nosotros hicimos un acento diciendo que solo experimentando en realidad una transformación en nuestra manera de pensar, es que podemos actuar con humildad. Esa transformación que produce la palabra de Dios dentro de nosotros, cuando nosotros, que lo primero que tenemos es resistencia en realidad a la verdad de la Escritura, pero cuando nosotros en verdad nos rendimos ante lo que la Biblia nos dice, es ahí cuando nuestra mente
comienza a ser transformada y decimos, no, esto que estaba pensando no es, la Biblia dice otra cosa, tengo que cambiar eso. Renuncio a ese pensamiento, a ese criterio, a esa perspectiva y digo, esta es la verdad, esto es lo que adopto como mi forma de vivir. Ahí se produce una transformación en la mente, cuando la verdad de la Escritura se vuelve mi principio de vida, mi manera de conducirme, mi manera de relacionarme con los demás. Ahí es cuando mi mente ha sido transformada, cuando yo en la relación con los demás digo, no, me tengo que relacionar como la Escritura dice. Ahí experimenté una transformación. ¿Sí? Para experimentar una transformación espiritual no tengo que estar viendo que alguna luz del cielo venga y que yo, como cuando la esposa de Rex se transforma, que toda una luz de ahí, no es eso la transformación. La transformación es cuando en verdad yo cambio mis criterios, ¿sí? O Dios cambia mis criterios, mejor dicho. Y eso es lo que nosotros vimos aquí. La humildad que reclama la Escritura para relacionarnos bien solamente se produce cuando nosotros nos rendimos ante esta verdad y decimos, yo tengo que obrar así, de esa manera. Y luego de eso consideramos algunas situaciones donde los creyentes eran exhortados a la humildad, como la carta a los Romanos y la carta a los Corintios, y priorizando justamente a los demás por sobre mis derechos. ¿Sí? Esas dos cartas nos enseñan eso es actuar con humildad. Y así en ese recorrido del sentir de Cristo llegamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 25, y nos detuvimos ahí en la mansedumbre de Cristo. Filipenses nos lleva a nosotros a la humildad, pero Primera de Pedro hace un acento allí en la mansedumbre de Cristo. Y el Señor me fue llevando a detenerme en esa palabra, porque empecé a notar en los textos que había mucho más de lo que yo pensaba en la mansedumbre de Cristo, ¿sí? Y fuimos a Mateo capítulo 11, el texto que leímos recién nosotros, versículo 28 al 30, y llegamos a esta conclusión nosotros, que juntamente con la humildad, la mansedumbre es el resultado de un alma satisfecha en Dios. Eso es lo que nos enseña ese pasaje. La mansedumbre es el resultado de un alma satisfecha en Dios. Y hoy va a ser un mensaje un poquito diferente, porque generalmente tomo una porción, trato de tomar una porción de la Escritura, se llama unidad de pensamiento eso, y tratamos de exponerlo. Pero hoy va a ser diferente porque hoy voy a hablar de una sola palabra. Y esa palabra es mansedumbre. Hay palabras en la Escritura que merecen todo un mensaje, y esta palabra merece un mensaje. Así que hoy es la explicación de esta palabra mansedumbre. Por eso vamos a responder, para finalizar esta parte del estudio, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, la etimología, ¿sí?, del término nos permite decir tres cosas. ¿Qué es la etimología? Bueno, es la raíz, de dónde cuál es el origen de esa palabra, ¿sí? ¿Cuál es el significado original de esa palabra? Eso es etimología. Y al considerar el significado original de esta palabra mansedumbre, se desprenden por lo menos tres ideas que vamos a exponer en esta mañana. Hay más seguramente, y hay mucho más en la Escritura para poder explicar, pero se desprenden tres ideas que vamos a exponer nosotros, que responden a esa pregunta de ¿qué es mansedumbre? En primer lugar, la primera respuesta que tenemos a esa pregunta de ¿qué es mansedumbre? Es que mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Y es interesante esto, ustedes tienen allí una imagen, ahora vamos a hacer una pequeña explicación. Algunos se recordarán esto de la secundaria o de la primaria, la parasecundaria me parece que se ve esto. Pero alrededor del año 1780, más o menos por ahí, años más, años menos, el inventor James Watt, ¿sí? ¿Les suena? ¿Familiar? A mí tampoco me sonaba familiar hasta esta semana. Este hombre, para vender sus motores a vapor, y ahí tienen uno de los motores a vapor, ¿sí?, como fuente de poder, nadie conocía hasta ese momento lo que era tener un motor a vapor. La gente se manejaba con caballos hasta ese momento. Era la única fuerza que tenían para poder tirar una carreta, tirar del arado. Bueno, usaban animales. Pero este hombre inventó, en realidad lo perfeccionó porque ya venía de atrás el invento. Él logró darle utilidad a este tema de utilizar el vapor como fuente de energía, ¿no? Y él, para vender sus motores a vapor, buscó una forma de determinar una medida, ¿sí?, de la cantidad de trabajo útil que podía hacer ese motor, y a su vez que esta medida fuera fácil de comprender para cualquiera de la época, ¿no? ¿Cómo hacerle entender la fuerza que tiene este motor de vapor a la gente de su época? Bueno, entonces pensó
en usar la fuerza de los caballos, ¿sí? Porque era algo muy conocido para su gente. Y utilizar esa fuerza de los caballos como una medida. Entonces él midió que un caballo de tiro inglés, ¿sí? Un caballo que es usado para tirar de las carretas, ¿sí? Un buen caballo de tiro inglés podía levantar tantos kilos a determinada altura en cierto tiempo. Él hizo todos esos cálculos, ¿sí? No puse ningún número porque no soy matemático, no me quiero confundir. El asunto es que a ese resultado él lo llamó HP. Y ahí los que son conocedores de mecánica, HP es para medir un motorcito que tienen ahí en el lavarropa, tiene tantos HP, ¿sí? Este tiene HP, ¿sí? Que se suele decir 2 caballos de fuerza. Muy bien. Luego de haber sacado esa medida que llamó HP, que en realidad en inglés es, ahí está, muy bien, fuerza del caballo, ¿sí? O el poder del caballo. Luego lo comparó a esa medida con el trabajo que podía hacer su motor de vapor y esta medición para que sus clientes pudieran tener una idea de lo que podían obtener, la fuerza que podían obtener al comprar ese motorcito, ¿no? Y resultaba para ese tiempo, sí, muy práctico, porque se podía saber de forma rápida que, por ejemplo, una máquina de vapor con 2 HP podía tirar un carro de un peso tal que necesitara 2 caballos para moverlos. Entonces, oh, es que estás poderosísima, ¿sí? Decían, digo yo. Y de ahí en más, después hay un montón de máquinas, si usted busca en Google, con el motorcito a vapor de este hombre, que eran para hacer el arado, otras para poder mover el carruaje, ya no estaba el caballo, sino estaba el motor a vapor, y wow, fenómeno, no hay que darle alfalfa a esto, solamente con agua. Bueno, el asunto era novedoso y demostró cuánto poder estaba concentrado ahí en eso tan pequeño, ¿no? Es interesante eso que de ahí el origen es de la medición de la fuerza y la potencia. Los que saben de coches saben que hay detalles acá técnicos que yo no voy a decir, como el torque y la potencia, que son 2 cosas diferentes, pero el asunto es que todo tiene que ver con esto, con HP, la fuerza, la potencia que está en ese compartimento allí, ¿sí? Y de ahí nosotros empezamos a usar y llamar, este motor tiene tantos HP, este motor tiene tantos HP. Y los motores de los vehículos también se miden así, por la fuerza que tienen en relación con la cantidad de caballos que tienen, ¿verdad? El conductor de un vehículo, y esto es lo interesante, me apasionó esa parte, porque el conductor de un vehículo tiene la posibilidad de administrar toda esa potencia y usarla a discreción de manera adecuada según la necesidad, ¿sí? No hace falta que mi coche, que tiene 92, los humildes 92 caballos de fuerza, ¿sí? No hace falta que ande todo el tiempo a la fuerza de 92 caballos. Yo con los pedales, ¿sí? Con un volante y con una caja de cambios, puedo hacer en realidad que esa fuerza sea reducida, ¿sí? Y use lo que necesito en el momento que debo necesitarla. Bueno, cuando me largan en la ruta, ahí ya, que los caballos anden como quieran andar. ¿Sí? Muy bien. Y tiene hasta quinta nomás. Tendría que tener un poco más. ¿Sí? Y encima me engaña el vendedor, porque el medidor dice 200. Mi coche no llega hasta eso. Me engañan para ver. Pero el asunto es que ahí liberamos esa potencia, ¿no? Pero lo puedo usar y administrar todo ese poder. No siempre están dando a 92 caballos de fuerza el motor de mi coche, ¿sí? A veces anda y muchas veces, incluso para salir, administro esa fuerza, ¿sí? Y es interesante que el capitán de un buque, también de crucero, con un pequeño timón, controla a discreción la potencia de 30.000 caballos de fuerza. Tienen los motores de un buque de estos de crucero que hacen viajes de aquí para allá. 30.000, ya se los está imaginando, 30.000 caballos tirando a la vez. Bueno, esa es la fuerza que tiene un buque. Y el capitán del barco, con un pequeño timón, administra toda esa potencia que hay en ese barco, ¿sí? La palabra mansedumbre, y usted dice, ¿a dónde se fue, pastor? Bueno, acá volvemos. Porque la palabra mansedumbre, en su etimología, en su raíz, cuando nació, cuando se inventó esa palabra, ¿sí? En su raíz etimológica conlleva la idea de un caballo domado. Esa es la traducción literal de esa palabra mansedumbre en su origen, en su raíz etimológica, ¿sí? Es un caballo domado, es domar un caballo, ¿sí? Toda la fuerza del caballo mantenida por el control de aquel que lo ha domado, que con 2 pedacitos de cuero, 2 riendas, lo maneja a voluntad. Eso es, ahí viene la palabra mansedumbre, ¿sí? Y su significado es esto, poder bajo control.
De ahí viene la idea de mansedumbre, poder bajo control. Controlo toda esa fuerza para usarla a discreción, ¿sí? Es interesante que la idea popular de mansedumbre es, y esta es la idea popular que no es acertada, obviamente. Por ejemplo, pensamos en alguien manso, con alguien falto de carácter, con alguien débil, ¿sí? Pensamos en alguien sin iniciativa, alguien pusilánime, que nunca se enoja, que no tiene reacción, pero nada de eso tiene que ver con la idea etimológica del término y mucho menos con la idea teológica. Eso no es ser manso. Eso no es ser manso. Pero esa es la idea que a veces tiene. Es mansito, no se enoja nunca, ¿no? No es esa la idea etimológica, ¿no? Mansedumbre significa poder para poder controlarse a uno mismo. Eso es mansedumbre. Poder para controlarse a uno mismo, nosotros solemos llamarlo autocontrol. La Biblia lo llama dominio propio, ¿sí? Dominio propio, me puedo dominar a mí mismo. Toda esta capacidad con la que Dios ha creado nuestro ser, la puedo tener bajo control, bajo dominio. Y todas las tendencias pecaminosas que hay en mí también bajo control. Esa es la idea de la palabra mansedumbre. Es tener dominio sobre nuestros impulsos pecaminosos, sobre nuestro hablar, sobre nuestros deseos, sobre nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es mansedumbre. Es poder tener ese poder, esa capacidad, mejor dicho, para controlar todo ese poder. Para no hablar cualquier cosa impulsivamente, para no enojarme impulsivamente, golpear puertas, romper esto aquí y después hacer un montón de lío. Bueno, la mansedumbre me ayuda a que no llegue a ese punto. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Evitar esa reacción impulsiva, presionado por las circunstancias externas o por toda esa ebullición de sentimientos que hay adentro, mansedumbre me ayuda a tener el control sobre todo eso. Esa es la idea de esta palabra y que tiene muchísimas aplicaciones más, que no es el tema hoy para poder abundar en esos detalles, ¿no? Así que esa es la idea de la palabra mansedumbre, poder bajo control. No alguien que no tiene poder y que es una marioneta de los demás, no. Es tener la capacidad de dominarme a mí para saber cuándo hablar, cómo controlar mis sentimientos, mis emociones y especialmente las tendencias pecaminosas. En segundo lugar, el significado de ese término etimológico de mansedumbre. En segundo lugar, lo que nos enseña es esto, que la mansedumbre es autocontrol basado en la paz con Dios. La Biblia nos enseña que es autocontrol, sí, pero basado en la paz con Dios. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Interesante. El autocontrol y el dominio propio que vemos en la persona de Cristo, especialmente en el texto ese de Pedro, ese dominio propio de Cristo nació de su corazón. Nació de ahí. No es que él fue a una escuela, practicó meditación trascendental para poder controlarse a sí mismo. No es que estuvo haciendo una serie de rutinas y ejercicios para disciplinarse y después de muchos años después de disciplina dijo, wow, ahora ya soy una persona que me domino. No, nació de su corazón. Soy manso y humilde de corazón, ¿sí? La mansedumbre de Cristo era producto de la relación que mantenía con su Padre. Su alma estaba plena, satisfecha y saciada en el amor del Padre, en el cual él tenía plena seguridad. En ese amor él se sentía seguro. Esa seguridad que le daba esa relación con su Padre Celestial. Juan capítulo 1 dice, el unigénito que está en el seno del Padre, hablando de la estrecha y profunda relación que hay entre el Hijo y el Padre, esa relación de amor, ese descanso en el amor inquebrantable del Padre entre los dos, bueno, eso es lo que justamente resultaba en mansedumbre, en la mansedumbre. Por eso es una mansedumbre de corazón. Estaba tan seguro Cristo en ese amor del Padre que pudo decir sin vacilar en el momento de mayor agonía y siendo él tentado a renunciar, él respondió de esta manera diciendo, la copa amarga que el Padre me dio, ¿no la he de beber? Estoy seguro de su amor. Y aunque él me dé una copa amarga para beber, yo estoy tan seguro de que esto incluso es en su amor que yo la voy a beber igual. Hasta ese punto llegaba la mansedumbre de Cristo. Él estaba plenamente seguro de que el Padre lo amaba y que nunca iba a dejar de amarlo. Que ese amor, esa relación de amor con su Padre jamás iba a ser quebrantada. Y entonces él estaba tranquilo y seguro, incluso aunque él me dé una copa amarga, la voy a beber porque confío que incluso esto es en su amor. En su alma angustiada fue a buscar gozo para enfrentar la cruz. Y habiendo orado, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, pudo descansar
en que esa voluntad estaba fundada en el amor. Hebreos capítulo 12 dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo? El gozo de saber que su Padre había hecho esto en amor. Había trazado este camino para él en amor. Y eso le dio seguridad, y eso le dio tranquilidad. Que todo eso no es otra cosa que la manifestación de la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre que la Biblia habla, queridos hermanos, es la que nace de un corazón regenerado, un corazón en el que Dios lo llena todo. Por eso se habla de una mansedumbre de corazón. De ahí debe nacer, no externamente, no comienza por lo externo, sino comienza por esa transformación del corazón. Nace de la tranquilidad y seguridad interior de saber que todo está bien con Dios. Es por eso que la mansedumbre no depende de las circunstancias externas, no depende de la manera en que nos tratan las personas, no depende de tener una vida en orden, no depende de ningún factor externo y tampoco depende de nuestra fuerza de voluntad, la mansedumbre, sino de nuestra relación con Dios. Depende del lugar que Dios tiene en nuestro corazón y de cuánto confiamos en su amor salvador. Cuando tenemos esa seguridad es cuando podemos permanecer quietos, tranquilos, serenos, aún en medio de la tormenta. No es una capacidad humana, no es una capacidad humana que se cultiva con disciplina. Es una reacción de un alma amada por Dios. Eso es la mansedumbre. Es la reacción natural de un alma que se sabe amada por Dios. Eso da tranquilidad al alma, el saber que somos amados, como hemos explicado la semana pasada, de una manera singular, tremenda, como ninguna persona en este mundo puede amarnos. Eso da tranquilidad al alma. Es el descanso que Cristo prometió, es la paz de saber que todo está bien con Dios y eso nos lleva a nosotros a actuar con mansedumbre. Piense en esto, ustedes especialmente que son papás, pero todos podemos pensar de esta manera porque todos en algún momento hemos pasado por esa relación, padres e hijos, ¿verdad? O todos aquí están, o algunos aquí están en el momento de ser padres, o a otros están en el momento de estar en esa situación de hijos, ¿verdad? Bajo esa tutela de los padres. Pero piensen esto en un momento, los hijos que se crían en un contexto de amor, ¿sí? Y eso vamos a hablar en el mes de agosto, ¿sí? Una crianza en amor. Pero los hijos que se crían en un contexto de amor suelen tener una personalidad más segura que aquellos que crecieron carentes de afecto. Las inseguridades de no pocas personas tienen que ver con que no han recibido ese afecto y ese amor que debieron haber recibido de sus padres, ¿sí? Y por eso vienen después los problemas de personalidad, de no saber relacionarse con los demás, de tantas inseguridades, de tantos miedos, de fallarle a los demás. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa formación bajo un amor tierno y afectivo de los padres, y entonces su carácter fue creciendo inseguro de sí mismo. Crea inseguridad, esa falta de no saber si me quieren o no me quieren, si nunca alcanza mi comportamiento, nunca alcanza a satisfacerlos, nunca está bien lo que hago, o no se ocupan de mí, si en el caso de padres ausentes, entonces crecen inseguros. Y por eso van tanteando en la vida sin saber si está bien o no lo que hacen, porque no han sido criados en un contexto de amor. Saberse aceptados y amados le da gran tranquilidad y seguridad emocional al alma. Y así sucede cuando nosotros nos sabemos amados de manera incondicional, aceptados por pura gracia, sí, por nuestro Padre Celestial. Eso nos da tranquilidad y seguridad. Eso da como resultado la mansedumbre. De ahí viene la mansedumbre. La mansedumbre es el resultado o es autocontrol basado en la paz con Dios. De ahí viene la mansedumbre que habla la Biblia. Esto no tiene que ver con la mansedumbre de los budistas que van y en verdad se encierran y se apartan de todo y hacen meditación trascendental. No es esta mansedumbre la que estamos hablando, de ninguna manera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una mansedumbre interior del alma, que descansa en el amor de saber que es aceptado por Dios y para mí eso está todo bien. Es la misma idea que nosotros cantamos en aquel himno, Si Pascua un río, de aquel hombre que perdió toda su familia en el hundimiento del Titanic y después, con el tiempo, volvió a ese lugar del hundimiento para poder escribir ese himno y decir que su alma estaba en paz con Dios. Está bien para mí.
está bien para mí. Porque sé que incluso esto mi Padre lo ha hecho en amor. Sé que esto es una demostración de su amor, aunque no lo entiendo ahora, es una demostración de su amor. He estado escuchando esta semana un pastor que enseñando sobre consejería cristiana, en una serie algo extensa que tiene. Y él contaba, porque él estuvo un tiempo viviendo en Estados Unidos, y contaba en medio de esa enseñanza de consejería un caso que tuvo que tratar, que en ese momento no respondió la persona como debía responder, y que se trataba de un padre que tenía toda su vida en orden, un padre cristiano que tenía toda su vida en orden, ¿sí? Y en un momento se entera que su hijo cayó en las drogas. Y entonces empezó a buscar ayuda. Y este pastor lo atendió en ese momento, en Estados Unidos. Y entonces el padre estaba desesperado por esto. Y cuando el pastor lo estaba aconsejando, se dio cuenta que en realidad el padre estaba más preocupado por cómo quedaba él como padre que por la situación de su hijo. Y que eso hizo difícil que lo pudiese ayudar, porque en realidad él estaba enfocado en sí mismo, en su propia reputación. ¿Qué va a pasar ahora que se enteran que mi hijo es un drogadicto? Estaba más preocupado por eso. Entonces no hubo mucha ayuda en ese momento de consejería, porque la persona no entendía dónde estaba el problema, que el problema era él, en ese caso. Muchos años después él volvió a Argentina, y muchos años después volvió a Estados Unidos y se encontró con este papá. Y se encontró con él y con su hijo, el que había caído en las drogas. Pero ahora ya estaba salvado, restaurado y alejado de las drogas. Y lloraron los tres, me dice este pastor ahí en el coso, porque dice que el papá entendió que aquello lo había permitido Dios para hacerle entender un problema de él, del papá. Dios permitió eso para hacerle entender a ese papá que él tenía un problema que arreglar con Dios. Y en ese momento él no lo entendió, pero lo entendió mucho después. Y daba gracias a Dios por esa circunstancia, porque él hizo ver algo que él desconocía de su propia alma. Todas las cosas están hechas en amor en la vida de los hijos de Dios, para transformar nuestra alma y llevarnos a nosotros a descansar de que Él nunca nos va a dejar de amar. Y en eso nuestra alma encuentra completa seguridad, tranquilidad. Está todo bien con Dios, todo bien, mi alma está bien. Y ahí resulta en mansedumbre. En tercer lugar, la idea de esa palabra mansedumbre, la etimología, de esa palabra mansedumbre, nos enseña a nosotros que la mansedumbre es autocontrol bajo la adversidad. Autocontrol bajo la adversidad, o dominio propio bajo la adversidad. El texto ese que nosotros hemos leído tantas veces de 1 de Pedro, capítulo 2, versos 21 a 23, dice así de esta manera: Cristo padeció, y ese es importante ahí porque es el contexto de lo que estaba padeciendo Él. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, en ese momento que padecía, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿sí? Le maldecían, eso es insultarles, eso es agredirle, dice, no respondía con maldición, y cuando padecía, otra vez hace un acento Pedro en su padecimiento, no amenazaba. Esto no era en un momento de quietud en la vida de Cristo, este era un momento de tensión donde estaba siendo acosado hostilmente por sus enemigos, que tenía muchos. Lo interesante es que Pedro dice que él no pecó en ningún momento de esos. No respondió a la agresión con agresión. No respondió en ese momento de tensión con la misma manera y con las mismas palabras que sus agresores le estaban respondiendo. Es más, en ciertos momentos permaneció callado, aunque no todos. A veces respondía de manera apropiada a sus acosadores, pero en ese momento de la cruz permaneció callado. Tal es así que Marcos capítulo 15, versículo 1 al 5, relata ese momento en el que Cristo está ante Pilato y que Cristo le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Cristo le respondió, tú lo dices. Seguidamente el relato ese de Marcos capítulo 15 dice así, dice que los principales sacerdotes le acusaban mucho. Está Pilato, está Cristo ante Pilato y están alrededor de él los principales sacerdotes. Dice que estos sacerdotes le acusaban mucho a él.
Para que el escritor bíblico diga que le acusaban mucho es que no cesaban en realidad de lanzar acusaciones falsas contra Cristo. Y otra vez en ese momento que está viendo que los sacerdotes le acusan mucho y él permanece callado ante esas acusaciones falsas, Pilato le dice, no, ¿nada respondes? ¿No tienes ninguna reacción ante tus acusadores? Mira de cuántas cosas te acusan, dice el texto. Mas ni aún con eso respondió, ni aún bajo la presión de Pilato de decir, dale, responde, no te dejes acusar falsamente, respondero, porque en 2 ocasiones Pilato quiso soltarle porque Pilato supo que no había nada malo para condenarlo. ¿Y saben cómo termina el texto? En ese pasaje de Marcos dice así, de modo que Pilato se maravillaba. ¿De qué se maravillaba? De que este hombre podía mantener la calma ante sus acusadores. Cuando estaba recibiendo acusaciones falsas, él pudo mantener y Pilato se maravilló de ese carácter. Se maravilló del carácter manso de Cristo. Esa mansedumbre de no responder en ese momento. Y hay momentos como en este de Cristo que no hay que responder porque sabía que entrar en discusión para defenderse con los sacerdotes iba a ser un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque en realidad los sacerdotes no querían escuchar ninguna razón. Hay momentos en que vamos a ser acusados, hermanos, perseguidos, van a hablar mal, y a veces entrar en una discusión con personas que no están buscando una respuesta, ni tampoco están buscando ayudarnos en nada. Entrar en un círculo vicioso de respuestas y palabras cuando sabemos no va a entender, no quiere entender. Y se maravillaba de su carácter manso, cómo se mantuvo en control en medio de la adversidad y ante la furia de sus enemigos. Eso es mansedumbre, poder bajo control. ¿Cómo pudo hacer algo así Cristo? Bueno, la respuesta la dio Cristo mismo en Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. El texto dice así. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y escuchen la respuesta de Cristo. Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba. Yo simplemente me sujeto a vos porque sé que Dios, mi Padre, te está permitiendo ahora en este momento que tú tengas autoridad sobre mí. Y al sujetarme a vos, me estoy sujetando a mi Padre. Y yo no desconfío de Él. Yo estoy seguro en su amor. Por eso es que no te temo, pero no porque soy cocorito, sino no te temo porque sé que confío en mi Padre, en su amor. Por eso no temo al hombre. Cristo miraba más allá de las circunstancias y de las personas. Su corazón estaba seguro en la amorosa voluntad de su Padre. Podía mantenerse sereno y manso, no por temor o por impotencia, sino por plena confianza en el amor de su Padre, en el amor de Dios. Cuando nos abandonamos en los amantes brazos de nuestro Padre, de nuestro buen Dios, podemos reposar sin preocuparnos por lo que nos pueda suceder en la adversidad, porque sabemos que Él cuida de nosotros en medio de la adversidad. Cuando perdemos esa confianza en el amor de Dios, perdemos nuestra seguridad interior y buscamos la manera de poder proteger nuestro valor como personas, reaccionando con las armas que el pecado nos da, que son orgullo y egoísmo. Cuando reaccionamos mal ante la agresión, es porque hemos dejado de confiar en el amor de Dios. Y el instinto natural de nuestra carne es responder para protegernos, porque nos sentimos despojados de seguridad. Y lo que hacemos es simplemente replicar porque nos sentimos como que estamos perdiendo. Pero cuando nos sentimos seguros en el amor del Padre, ya no importa qué pierdo de otras personas o qué gano. Tengo plenitud de mi Padre Celestial.
Por eso es que los gritos, las ofensas, la maledicencia, el rencor, el resentimiento, el ataque, la autodefensa, la autovictimización y otras tantas reacciones dañinas son una manera ineficaz e incorrecta que tiene nuestro pecado para tratar de proteger nuestra seguridad y nuestro valor. Decanté la última. ¿Por qué solemos pensar de esa manera? Porque solemos pensar, no me atrapó, no me ganó. Es como que nosotros nos sentimos seguros en eso, no me ganó, estoy bien. Porque tememos ser humillados. Y ahí es donde nos sentimos despojados de cariño, de amor, de seguridad, de valía. Pero cuando todo eso está pleno en Dios, no nos importa todo eso. No necesitamos defendernos nosotros. No necesitamos buscar seguridad nosotros a los palos. No necesitamos de ninguna manera buscar esa seguridad. La serenidad en la tormenta, que nace de la seguridad en el amor de Dios, es la manifestación más plena de la mansedumbre. Mansedumbre no significa ser ingenuos para no saber identificar una ofensa o un ataque. No significa eso. Sabemos cuando nos están ofendiendo, cuando alguien tiene mala intención con nosotros o cuando alguien está tirando indirectas. No somos ingenuos, no comemos vidrio. Mansedumbre no significa que no nos enojaremos. No significa eso. La persona mansa tiene un poder bajo control para enojarse de la manera correcta, sin usar malas palabras, sin levantar la voz, sin estar gritando, sin estar golpeando la puerta, sin estar insultando, sin estar replicando, sin estar... todo lo que usted ya sabe que hacemos en nuestra naturaleza pecaminosa cuando nos enojamos. Pero la persona mansa sabe enojarse con educación. Puede mantenerse serio, pero a la vez sereno, educado y sabe medir el tono de sus palabras. Y la persona que está al otro lado sabe, no está jugando, está hablando en serio. No hace falta, en verdad, para mostrar nuestra reprobación ante algo malo, estar rompiendo puertas. Mansedumbre no significa dejarnos manipular y estar a merced de los caprichos de los demás. Tampoco eso significa mansedumbre. Imagine sencillamente un jovencito cristiano que está en un hogar con padres incrédulos que son adictos y están violando de él. ¿Significa que no vamos a reaccionar ante esto? No. Vamos a actuar con serenidad sin armar un escándalo, pero sí hacer la correcta denuncia a la policía. Mansedumbre significa que en todos los casos procederemos con calma, amabilidad y prudencia, incluso para corregir el error. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, donde tuvo que quedarse a cuidar unas iglesias, donde había unos falsos maestros que estaban enseñando cualquier cosa en la iglesia, y Pablo dice, como te pedí que te quedes en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, vos tenés que mandarles a ellos. ¿Y cómo iba a ser Timoteo? Salgan acá ustedes, jovencitos, basta de ustedes. Le dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Por si quizá Dios les conceda a esos que están en el error escapar del lazo del labio y les conceda el arrepentimiento. Por eso siempre debemos proceder con amabilidad, incluso cuando hay que corregir el error. No solo la ira, queridos hermanos, es evidencia de falta de mansedumbre. También lo es la ansiedad, la depresión, la desesperación, la verborragia, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas manifestaciones de que no estamos seguros en el amor del Padre. La seguridad interior que da el amor de Dios nos permite mantener el equilibrio emocional y la sensatez estando en medio de la tormenta. Pensar con sensatez. Cuando viene la presión, hermanos, estos son detalles nomás de cosas que en algún momento vamos a entrar, sí, a poder desglosarlo un poquito más. Pero cuando estamos en medio de la tormenta no es un momento bueno para tomar decisiones. Porque hay toda una ebullición de situaciones que se van dando que hay que decir, calma, calma, calma. ¿No? Pues los papás saben muy bien esto. Cuando los chicos son chiquitos y se alertan, ¡ay, papá! Y tienden a alertarse para que los padres actúen rápido y dicen, no está, vamos a esperar. Ahora ya vamos hasta que se calma todo. A veces cuando somos grandes pasa algo semejante. La presión de una circunstancia hace que tomemos decisiones rápidas porque parece que tenemos que ir y después cuando pasa, no era tan grave este asunto. Hay algunas que son graves,
Y ahí, aún ahí también hay que actuar con calma, pero hay que tener cuidado de tomar decisiones en los momentos de presión, porque no es el momento más sabio para tomar decisiones. Hay que esperar la calma. Los buenos conductores, ¿sí?, de vehículos, no sé si estoy dentro de ellos, después voy a preguntar a alguien que aquí parece que mide muy bien eso, pero los buenos conductores de vehículos se muestran seguros y mantienen el control manejando en medio de un tránsito caótico. Si va a las 9 de la mañana por las calles de Nueva York, por aquí, o por Frías, o Garibaldi, o Antártida, y usted va lo más pancho. Pero si lo agarra tipo 3 a 5 de la tarde en las calles de Lomas, por ejemplo, ahí hay que tener, se cruzan todos, parece un videojuego, que uno está cruzándose todos los obstáculos, aquí y allá, y te aparece uno. El jueves fue, me parece, ¿no? Casi choqué, pero por la imprudencia de otro. Toda la fila acá en frente de Jumbo, toda esa fila larga que se abre para cruzar el semáforo, y Jumbo tiene una salida, el supermercado tiene una salida ahí para el lado de Frías. Y yo venía 30, 40, no más de eso. No suelo, en verdad no suelo andar rápido ahí, a menos que sea una emergencia. A 15 metros me sale uno. ¿Que se mandó? Se mandó. Y fueron 3 segundos. ¿Vieron cómo en las películas cuando parece que va en cámara lenta? Así. Y me veía chocándolo y lo rocé. Parecía más el ruido, pero... Y siguió. Y cuando llegué a casa en un raspón. Pero era así. 3 segundos fueron, no fueron más, para mantener el control. Y no es que digo, qué conductor. Pero fue la reacción, apretar el freno. Además el coche respondió como podía y sentí el ruido y 3 segundos que me veía aplastando el coche al medio. Pero no, el Señor no quiso en ese momento. Pero los buenos conductores se muestran seguros y mantienen el control, manejando y manteniendo el control de su vehículo en un tránsito caótico. Es muy peligroso perder la tranquilidad con un vehículo. Se ha visto en diferentes ocasiones, hay un caso entre los muchos que hay, recuerdo ese, alguien saliendo del garage, ¿sí?, esos que están para alquilar en los centros, por ejemplo en Lomas, que uno sale de abajo, y mató a la hija que estaba arriba esperando, porque en ese momento que estaba saliendo, por alguna razón perdió el control y en lugar de mantener el vehículo en una velocidad tranquila, ¡pum!, se largó y mató a la hija. El capitán de un avión que maniobra el aterrizaje bajo factores climáticos adversos es admirable. El capitán de un buque que acerca suavemente el barco al muelle con un perfecto control sin que la fuerza de las olas influyan en su dominio de la máquina, demuestra seguridad y templanza. Eso es mansedumbre. No cuando todo está tranquilo se ve la mansedumbre, sino cuando está la tormenta. Ahí se ve cuánto confiamos en el amor de nuestro Padre para mantenernos serenos y tranquilos. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque todas las cosas están pensadas en amor, pues no hay un solo instante en que Dios deje de amarnos y no hay ni una sola circunstancia que no haya sido escrita con la sangre del Calvario. La máxima, que es la máxima expresión del amor de Dios. Por eso nosotros podemos tener esa seguridad que todas las cosas ayudan a bien. No se trata de fuerza de voluntad, sino de un alma rendida ante el amor de Dios. Cuando esto sucede, ya no luchamos con las circunstancias ni con las personas. Tampoco tratamos de manipularlas para que todo funcione según nuestra idea de la vida perfecta, porque nuestra seguridad no depende de ninguna de ellas y ya no nos preocupan. Por eso es que podemos tener calma, porque no me preocupa si tengo esto o no lo tengo. No me preocupa si se da como yo imaginaba o soñaba. No me preocupa si fulano me ama o no me ama. No me preocupa. ¿Por qué? Porque ya estoy pleno y completo en el amor de Dios. Y entonces todo lo demás, me puedo relacionar con los demás sin poner un peso en los demás de que me deben algo a mí. No. Estoy pleno y sereno en Dios. Podemos relacionarnos bien con nuestros semejantes porque ya no buscamos su aprobación. No buscamos cómo ganar su aceptación y eso permite que tengamos una interacción sencilla y genuina con ellos
siendo sinceros y transparentes, amando sin segundas motivaciones. Eso es mansedumbre. La mansedumbre es una virtud muy apreciada en el cielo, muy apreciada en el cielo. Yo sé que hablar de mansedumbre en este mundo casi es, ¿qué estás hablando? Háblanos de cómo suplir necesidades económicas, cómo me puede ir mejor en el trabajo, pero en el reino de los cielos la mansedumbre está al tope, junto con la santidad. Escuchen este texto, Primera de Pedro, justo en el mismo contexto de las pisadas de Cristo, en el mismo contexto de las pisadas de Cristo, y como resultado de eso, porque el capítulo 3 de Primera de Pedro comienza con un asimismo. Acaba de terminar de hablar de las pisadas de Cristo en mansedumbre y dice a las mujeres casadas con maridos incrédulos, le dice asimismo mujeres. Y entonces les dice así: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, adorno, de un espíritu afable, un carácter afable. Y esa palabra afable es la misma que se traduce en otras partes en la Escritura como mansedumbre. Afable y apacible, y escuchen esta expresión de Pedro, que es de grande estima delante de Dios. No es menor la mansedumbre, por eso dediqué todo este mensaje a explicar esta sola palabra, porque dice que delante de Dios es de grande estima el carácter manso. Los mansos heredarán la tierra. Es el distintivo de un siervo de Dios, según 2 Timoteo 2, 24, 25. Es la virtud que permite guardar la unidad entre los hijos de Dios y es el distintivo de una verdadera fe, según Efesios 4, 1 al 3. Y es la característica sobresaliente del Hijo de Dios. Aprended de mí que soy manso. Manso. Puedo mantener la calma en la tempestad y no alterarme. ¿Por qué dijo eso? Porque en el reino de los cielos los mansos brillan. Amado Padre Celestial, deseamos que tú hables más allá de lo que hemos dicho en este momento. Quizá hay personas aquí que luchan con la ira, con la depresión, con la ansiedad. Y hasta ahora no sabían que en realidad tenía que ver con la relación contigo. De la falta de paz, de ser amados y aceptados plenamente. Pedimos que tú le llames a Cristo. Y oramos por los creyentes para que aprendamos a establecer relaciones basados en el amor que tú tienes para con nosotros, para no poner sobre nuestros semejantes una carga que ellos no pueden llevar. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.